Mi primer contacto con Eclair fue hace 38 años y fue porque intentamos vender el diseño de un mezclador que habíamos hecho mientras estábamos estudiando en los últimos cursos de la carrera con un compañero. Hicimos una visita a Sonimac, miramos diferentes empresas que podían ser candidatas y vimos Eclair, que estaba en Barcelona, y pensamos, bueno, a lo mejor les interesa. Cuando acabó la feria nos pasamos por allí con el diseño y bueno, no vendimos nada, pero al cabo de un tiempo nos ofrecieron trabajo y tanto este compañero como yo estuvimos muchos años trabajando juntos realizando diseños para aquí. El primer trabajo que hice, no fue un diseño, sino que fue un dibujo. No sé qué cara de espabilado me vieron, pero me hicieron dibujar una pieza de plástico que era para un aislador de unas patas de unos transistores. No sé si lo hice muy bien o no, pero de dibujo no he hecho ninguno más. No les debió gustar cómo lo hacía o así. En Eclair siempre me he dedicado a hacer diseños electrónicos, que es lo que realmente me gusta. Algunas veces han sido proyectos muy novedosos y a veces han sido proyectos de rotación, es decir, nuevas versiones de aparatos que ya existían. Si tuviera que escoger un proyecto de los casi 40 años que he estado trabajando, sería los amplificadores en clase D, porque esto fue casi una apuesta profesional, porque empezamos los primeros diseños en los años 80, cuando realmente nadie tenía este tipo de amplificadores, era una cosa muy experimental. En esta empresa nos permitieron hacer este tipo de pruebas. Este amplificador no llegó a ser comercial, ni tan solo fue un prototipo. Luego sí que realmente hicimos una versión comercial de este tipo de amplificadores en los años 2002 y 2003 con la serie BT, que aunque técnicamente yo creo fue un amplificador bien conseguido, no tuvo una repercusión comercial importante en Eclair, tal vez porque no teníamos el mercado o no estábamos muy preparados. Y finalmente se ha completado esta serie de amplificadores clase D con la serie Vida, que realmente es un producto que ahora sí que hemos conseguido con él, creo, un éxito comercial, pero que es la culminación de todo un camino que empezó en los años 80. El mejor momento que recuerdo de la empresa podrían ser aquellos en que incorporamos personal que realmente era necesario para la empresa y que luego aportó muchos valores. Por ejemplo, cuando incorporamos a Joan María Mas o Jesús Villena, que aportaron muchas cosas de valor, tanto en la parte de potencia como en la parte digital. Con Jesús Villena fue una suerte porque realmente estábamos muy necesitados de una persona y encontramos a un gran profesional, posiblemente el mejor que podíamos encontrar en aquel momento. Los dos han sido realmente grandes profesionales y grandes personas. En cuanto a los peores, evidentemente han sido las crisis, especialmente la última, porque, bueno, aunque realmente acabó bien, porque se realizó la venta de la empresa y esto ha servido para resurgir con muchísima fuerza, dejó por el camino a muchas personas y muchos recuerdos que teníamos con ellos que se quedaron allí en la crisis. A nivel de producto, Eclair ha tenido una reorientación constante en sus líneas de productos. Durante todos estos años se han abordado mercados muy diferentes, como el de club, discoteca, cine, broadcast, directo, que han comportado un esfuerzo de I+D considerable. Aún así, creo que el cambio más importante ha sido ajeno propiamente a Eclair y es el que ha tenido el propio mundo de la electrónica, que ha sido un reto y una motivación muy grande mantenernos lo más actualizados posible durante todos estos años. El futuro lo veo evidentemente económicamente sólido y con optimismo. Vale, como algunas vivencias destacables, por ejemplo, el diseño de los amplificadores SPM, porque fue una tecnología que situó por primera vez a Eclair como fabricantes de amplificadores. También las patentes, porque a nivel profesional pues realmente implica que hemos hecho algunos diseños innovadores para esta empresa.
También los proyectos de electromedicina que hicimos para Grifols, que partió como una simple rentabilización de costes del departamento, pero que acabó siendo pues una serie de proyectos muy interesantes a nivel personal y a nivel de formación. Aparte, pues muchas vivencias que están relacionadas con la implicación especial con la empresa y con los proyectos. Por ejemplo, noches durmiendo en Eclair mientras desarrollábamos los amplificadores SPM, o los bolos de verano cuando íbamos con la roulotte y la orquesta Traffic para probar cómo funcionaban realmente los equipos de directo. Otra cosa importante es que, aunque parezca que la libertad de horarios y la facilidad pues, para la conciliación familiar es una cosa nueva o de nuestro tiempo, en Eclair lo hemos vivido siempre, porque realmente ha sido una empresa que nos ha permitido, gracias al señor Casimiro y a su forma de dirigir y a los otros líderes que hemos tenido, tener siempre pues, una libertad muy grande y una confianza para poder tener horarios libres y hacer el trabajo de nuestra manera.